El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se habla mucho de vivir en la gracia de Dios, de permanecer en la verdadera fe, de permanecer en Dios. ¿Y cuál es la verdadera gracia? Porque muchos hablan de la gracia. Es una palabra que se pone de moda en el discurso apostólico, en la predicación, en la evangelización. La gracia, la fe, la verdadera fe. ¿Cómo saber el contenido de la verdadera gracia y de la verdadera fe? Hoy precisamente el apóstol San Pedro termina esta primera carta, es un extracto que nos trae la liturgia hoy, del final de la carta, la primera carta del apóstol San Pedro, para decirnos: os he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia, o un sinónimo de la gracia, cuál es la verdadera fe. De repente todo lo que nos anuncian como gracia, o como fe, o como verdadera fe, todos los cristianos tenemos el deber de escudriñar y de discernir en la predicación, en los consejos, en las enseñanzas que escuchamos. Tenemos en primer lugar el deber, porque es un deber inaludible a todo ser humano y a todo cristiano, y por eso el Papa Benedicto XVI defendía tanto de que la fe también tenía que escudriñarse a través de la razón, porque todo lo que nos dicen que es fe o que es gracia, de repente no es fe y no es gracia, no es verdadera. Y dice hoy el apóstol San Pedro: les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia, cuál es la verdadera fe. Ya en vida de los apóstoles, el contenido verdadero de la fe estuvo en peligro. El contenido verdadero de la gracia estuvo en peligro, y dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia existente, estando en vida los apóstoles, ya existía la amenaza y el riesgo con predicaciones, con consejos, con orientaciones, con criterios doctrinales y morales que no correspondían a la verdadera fe y a la verdadera gracia. Y por eso surge también de una manera extraordinaria
y de una manera sobrenatural el impulso, la inspiración en el corazón de los evangelistas hoy de San Marcos de escribir cuál es el contenido de la verdadera gracia, cuál es el verdadero Cristo, porque ya estaban anunciando, algunos estaban desvirtuando la verdad de Cristo y estaban acomodando la predicación a un antojo personal, a un amaño personal y a las incitaciones del diablo que, como lo advierte hoy San Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la única forma de resistirle es con la verdadera fe. Uno con el diablo no se puede poner a pelear a puños, porque lo enreda y lo acaba. Uno con el diablo no se puede poner a entablar un debate de palabra ideológico, porque es astuto y engaña. Yo lo he visto en los pocos años de vida vocacional, he visto cómo ha tumbado cedros del Líbano, exorcistas extraordinarios, personas que se dedicaban a la liberación, personas que se dedicaban a orar por personas viciadas por el diablo, y yo he visto cómo han caído de una manera desbordante y terrible que generan confusión, y muchas veces porque nos ponemos a pelear de manera frontal con el diablo desde nuestras capacidades intelectuales, con la desvirtuación de un contenido de la fe y de la gracia que no corresponde a la verdad del Evangelio. Y por eso surge en el corazón de los evangelistas hoy de San Marcos de presentar el verdadero contenido de la gracia, el verdadero contenido de la fe. Alguien me decía: padre, es que tengo el propósito de leerme toda la Biblia. Y le dije: ¿cómo la estás leyendo? No, estoy siguiendo unos cursos que hay en internet. Entonces comenzamos desde el libro del Génesis para tener un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura. Y yo le dije: me parece muy pobre ese modo de estudiar la Sagrada Escritura, porque la Iglesia, que es madre y maestra, desde el Concilio Vaticano II y muchísimo antes y en su magisterio, nos enseña que el verdadero corazón para entender toda la Sagrada Escritura es el Evangelio, son los Evangelios. Por eso el Señor se pone a caminar con los discípulos de Emaús, y Él, que es el Evangelio, que es el contenido verdadero de la gracia, que es el contenido verdadero de la fe, Cristo el Señor, que es la buena nueva, Él mismo se pone a explicarles correctamente la ley de Moisés, los profetas y los demás escritos. ¿Y qué produjo en el corazón de los discípulos de Emaús? Esta explicación, esta luz que reciben a partir del Evangelio, que es Cristo, les ardía el corazón. La forma como les habían enseñado a ellos la Sagrada Escritura no les ardía el corazón, no les daba luz en el corazón para identificar al Maestro, y por eso no fueron capaces de identificar inmediatamente la gracia de Dios, la verdadera fe, porque interpretaban la Sagrada Escritura a su manera y a la manera como se la habían enseñado otros. Y la Iglesia nos enseña a nosotros los católicos que para poder entender todo el contenido de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que empezar por el corazón de la Sagrada Escritura, que es el Evangelio. Es Cristo mismo quien nos enseña, nos da la verdadera interpretación de la ley de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, todos los demás escritos, los salmos y lo que dicen los profetas. Es Cristo la luz que nos ayuda a comprender todo eso ambiguo y todo eso que tiene tanto enigma en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Yo le decía a esta persona: si quieres verdaderamente interpretar el contenido de la fe, el contenido de la gracia, descubrirlo verdaderamente, tienes que comenzar a leer la Sagrada Escritura por los Evangelios. Por eso es tan importante para nosotros esta fiesta, esta memoria de San Marcos Evangelista. Porque ¿qué le dijeron ellos a la comunidad cristiana? Quieren comprender muy bien la Sagrada Escritura, quieren comprender muy bien los profetas, quieren comprender muy bien los demás escritos. Comiencen a interpretarlo
a la luz de Cristo. Eso fueron los evangelios, la posibilidad de interpretar correctamente todo el contenido de la Sagrada Escritura y esos enigmas que parecían como oscuros para quien leía la Sagrada Escritura, se descifraban en la persona de Cristo. Y por eso los evangelistas se esfuerzan en presentarnos una auténtica biografía de lo que dijo y hizo Jesús. Y la Iglesia, durante muchos siglos, constató que verdaderamente esto que estos hombres escribieron era verdad. Por eso dice San Pedro, aquí les he escrito cuál es el contenido de la gracia. Por eso hoy, en un tiempo de tanta confusión, a mí me da pena ver a la gente tan confundida, cada vez más enredada. Y la Iglesia ya ha tenido esta experiencia, los primeros cristianos la tuvieron. ¿Por qué? Porque dentro de las comunidades cristianas se dieron dos tendencias que hoy siguen vigentes, de otra manera y en otra forma, pero siguen vigentes. Estaban los judíos que se convertían al cristianismo y acogían la gracia de Dios y se insertaban en la iglesia naciente. Y a ellos se les llamaba judeocristianos y hacían bautizar en el nombre de Cristo, tal y como lo reciben los apóstoles, que para seguir este camino deben anunciar la buena nueva y que todo el que se bautice y crea en esta buena nueva se salvará. Los judíos, para salvarse, creían en Jesús y se hacían bautizar en el nombre de Jesús, y se les llamaba a estos neófitos que se hacían bautizar judeocristianos. Pero del mundo pagano, que no eran judíos, también recibían el mismo anuncio de la buena nueva de Cristo y la acogían, creían en Cristo y se hacían bautizar. Y a estos se les llamó los grecocristianos, ¿sí? El mundo gentil que abraza el Evangelio. Y entonces se dieron estas dos vertientes dentro de la iglesia, y algunos que se dejaban desorientar de ellos comenzaron a sembrar cizaña en las comunidades. Unos que no tenían el corazón recto, habiendo abrazado el Evangelio del mundo griego, del mundo gentil, comenzaron a decir que la ley, que el amor les permitía todo, y comenzaron a pecar. Es que la ley nos permite eso. Era una forma de legalismo. Se ponían a estudiar tanto la ley y el precepto que decían: la ley nos permite hacer estas cosas. Y se les convirtió la ley en un pretexto para el libertinaje moral, para el relativismo moral. Parecido a lo que le está pasando a muchos cristianos dentro de la iglesia hoy. Lo que pasó en Colombia con el mal menor. Toda esta gente hizo lo mismo, por eso decía que esto se sigue viviendo de la misma manera. Se vuelven tan especialistas en la norma y son legalistas, tan especialistas que estudian todo minuciosamente y dicen: no, la ley nos permite optar por el mal menor. Y esa es una deficiencia del conocimiento de Cristo. Esta gente no conoce verdaderamente al Señor. Esta gente no vive bajo la ley del Espíritu Santo, no vive bajo la ley del Evangelio. Es gente que solo se dedica al precepto, a la norma, y lo estudia tanto que el pecado se aprovecha de ellos, los seduce y los esclaviza. Y viene el libertinaje. Contra esto lucharon los apóstoles. Y comenzaban a sofocar a los que querían ser fieles. Y por eso San Pedro dice: la verdad es esta. Esta es la verdad. Y esta es la que deben seguir. Y por eso los evangelios también llegan y dicen: esta es la verdad. Este es el camino que nosotros debemos tomar. Y viene la otra desviación, también legalista. Se centran en el precepto y no en Cristo. Para decir: la ley prohíbe esto, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto tampoco. Y se detienen tanto en la norma y en la ley que comienzan a generar prohibiciones en todo. Lo que Cristo ya había superado cuando dice que no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle un verdadero cumplimiento. Y Cristo comenzó a derogar ciertas normas que no hacían parte
de la ley de Dios, de la ley del amor, porque se llenaron tanto de preceptos que asfixiaron, atosiguaron a la gente y querían atosiguar a muchos cristianos dentro de la iglesia naciente. También otra forma de legalismo. Este es un rigorismo en el precepto que comienzan a crear más preceptos dentro de la iglesia y más prohibiciones. Yo recuerdo cuando participé en el primer capítulo de nuestras hermanas las hijas del Fiat, que nuestra fundadora les hizo una advertencia y les dice: mi hijitas, cuidado con llenar la comunidad de leyes, porque matan el espíritu. Cuando alguien se detiene tanto en el precepto, esa persona tiene un peligro muy grande de ser seducida por Satanás y de ser seducida por el pecado, porque se dedica a mirar tanto la prohibición o se dedica a mirar tanto la norma, qué puede o no puede hacer, que se olvida de la gracia, se olvida de Cristo, que es superior a la norma, Cristo que da la gracia y da la fuerza suficiente para vencer cualquier tentación, para vencer cualquier debilidad, para vencer cualquier pecado, para vencer cualquier fuerza del mundo y del maligno. Y por eso al diablo le encanta trabajar con esa gente. Y les hace creer un montón de cosas, pero mentiras que los está seduciendo porque les quitó la mirada de Cristo para detenerse en el precepto. Por eso San Pablo vendrá a decir, a superar esto, diciendo en la carta a los romanos que la ley suprema es el Señor, es Cristo Jesús. Y el catecismo de la Iglesia Católica, tanto el concilio como el catecismo, nos dice precisamente que la norma suprema de la caridad es Cristo, es el Evangelio. Por eso los evangelios traen el corazón de lo que debe vivir un cristiano, de lo que debe hacer un cristiano. Por eso nuestra fe es apostólica, porque fueron los apóstoles que recibieron esa gracia para decirnos en qué riel debíamos estar caminando nosotros y de qué debíamos cuidarnos. Son formas de herejía que la iglesia ya ha superado en otros tiempos. Sin embargo, hoy hay un cúmulo en la práctica de herejías que se han despertado y el diablo las ha despertado y están vigentes dentro de la iglesia, que han matado la gracia de Dios en el corazón de muchos. Porque muchos se han dedicado más a la letra y a la norma que al espíritu. Y la letra mata, lo dirá San Pablo en la carta a los Gálatas. El espíritu da vida. La letra dice el Señor, el espíritu dice el Señor, es el que da vida. Y lo vamos a escuchar durante estos días en el discurso que el Señor hace en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, para centrarnos en la Eucaristía como el único alimento que da vida y da vida para siempre. Lastimosamente, y con mucho dolor hay que decirlo, hoy la Eucaristía para muchos, siendo la misma gracia de Cristo, se está convirtiendo en endurecimiento para muchos corazones y se está convirtiendo en sensibilidad para muchos. Bien lo dirá Santo Tomás de Aquino. Todos comen el mismo alimento, pero no en todos produce el mismo efecto. A unos este alimento les sirve para la vida y a otros para la muerte. Fulton Sheen decía precisamente que el sol, ponía la comparación del sol. La comparación del sol y el efecto del sol frente a dos elementos como lo es la cera y el barro. Y decía, el mismo calor del sol es el mismo, pero en esos dos elementos produce efectos diferentes. A unos, el sol, a un elemento que es la cera, el sol le sirve para ser maleable, manejable, ¿sí? Ser blanda. Pero al barro le sirve el sol para endurecerse. Hay gente que se acerca a la celebración eucarística y hoy tiene su relación con Jesús Eucaristía desde la ley y el precepto, no desde el espíritu.
Y por eso muchas celebraciones litúrgicas eucarísticas son muertas. Y hay gente que solo anda pendiente qué se hace y no se hace bien dentro de la Eucaristía y se dedica a observar solamente eso, pero no a aprovechar la gracia de Dios en el sacrificio eucarístico. Hay gente que se dedica en la Eucaristía a estar pendiente a ver cuándo hay un error. Hay gente que tiene dentro de la iglesia hoy la tendencia, desde hace ya varios años, a ver cuándo es que cambian la fórmula de consagración. Y se dedican a inspeccionar como fiscales y policías a ver cuándo es que sucede eso. Y por estar entretenidos en eso, se han perdido la oportunidad de vivir la gracia del Espíritu. Porque eso no es piedad, eso no es amor, eso se llama legalismo. Hay gente que anda más pendiente en una celebración litúrgica a ver cómo se mueven en los signos litúrgicos o no, y eso se convierte en ritualismo, que a vivir el misterio, que aprovechar y profundizar en cada oración que se hace en la Eucaristía, que aprovechar cada expresión litúrgica, cada signo litúrgico como un regalo de la gracia de Dios. Y yo lo he visto como comunidades religiosas, sacerdotes, como comunidades laicales están yendo a la desgracia más alta y son los que más ofenden a Jesús en la Eucaristía. Son los que más lo lastiman. Yo como sacerdote lo he visto y como religioso a lo largo de los años. Aquellos que son tan rigoristas con la Eucaristía a la hora de vivir la Eucaristía son los que más abusan en el trato con Jesús Eucaristía. Son los que más lo estropean y no les importa. Y eso sí, hablando externamente. ¿Cómo serán externamente en lo moral? ¿Cómo se acercarán al Señor desde el corazón? Hasta no les importa acercarse en pecado a recibir al Señor. Pero son rigoristas, pero son legalistas, pero se detienen en lo externo. ¿Y el corazón? ¿Y la vida de gracia? ¿Y cómo y su relación con el pecado? Son personas incoherentes, hipócritas, que por dentro viven otra relación muy diferente con el Señor y por fuera quieren hacerle creer al todo el mundo que son santos. Con esa hipocresía el Señor hoy está acabando y la va a destruir. Y el Señor está pasando porque su justicia se está manifestando. En su inmensa bondad lo está haciendo lentamente para que vaya quedando al descubierto todo lo que hay dentro. Al fin de cuentas, Simeón se lo profetizó a la Virgen. A ti misma una espada te atravesará el alma, porque quedarán al descubierto las intenciones de muchos corazones. Creen que para la Virgen no era doloroso. Cuando Jesús caminaba, hacía milagros, predicaba, y mientras Jesús hacía esto, iban saliendo a la luz externa las intenciones verdaderas de muchos que se mostraban como santos, piadosos, que se mostraban como lo más religioso que había en Israel, y eso traspasa el alma. Claro que duele muchísimo. Yo he vivido escenas dolorosas, dolorosísimas como sacerdotes, con laicos, con comunidades. Lo he vivido en estos pocos 3 años y medio de ministerio sacerdotal. De gente que yo creía que era lo más fiel y santo. De gente que yo creía que era lo más piadoso y hasta lo seguía como gente ejemplar para seguir al Señor. Y siempre han resonado en mí aquellas palabras de Simeón, desde hace varios años. En la pandemia el Señor me inauguró con eso. Una espada atravesará tu alma, porque quedarán al descubierto las intenciones de muchos corazones, de sacerdotes, de consagrados, de laicos, de matrimonios que se visten de seda cristiana, pero en el interior y en el corazón no tienen nada de gracia y de vida cristiana, porque no se parece al Evangelio. Pero esto me ha enseñado aquí a mí cosas muy hermosas, tan hermosas como que he podido descubrir la belleza de la iglesia.
he podido descubrir la belleza de los santos, millones y millones de santos que fueron coherentes, que fueron fieles al Señor, gente que vivía en la verdad. Y esto ha encendido mi corazón de amor por la iglesia, porque si hay obispos en la eternidad que fueron santos, no mediocres como muchos de los que hay hoy, porque si hay sacerdotes en la historia de la iglesia que amaron profundamente al Señor y que fueron coherentes, y esos hay millones y millones, y a esos hay que mirarlos, y a esos hay que seguirlos, porque esos fueron fieles, por enumerar de tantos que hay, un Padre Pío, un Santo Cura de Ars, un San Luis María Griñón de Montfort, no mediocres como muchos de los que hoy estamos en la iglesia, de tanta hipocresía en la jerarquía. El Papa lo ha llamado, el Papa Francisco, el clericalismo, y como sinónimo se le puede poner el título de hipocresía. Religiosos santos a lo largo de la historia, bellos, hermosos, bellísimos, que fueron coherentes en lo que sentían y en lo que hacían y decían. Eso es una belleza hermosa que nosotros tenemos que aprender a descubrir en la iglesia. Hoy precisamente celebramos la memoria, la fiesta de un hombre que fue coherente con lo que sintió por dentro y lo que predicó por fuera. Es decir, que amó al Señor y lo amó con todo su corazón. Por eso lo advertía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritatis, que el amor sin verdad se convierte en un envoltorio vacío que cada uno puede llenar a su antojo. Y hoy dentro de la Iglesia Católica hay muchos de estos envoltorios vacíos que cada uno lo llena a su antojo. Y externamente aparece como lo más extraordinario. Pero todo eso va a salir a la luz y está saliendo a la luz de una manera misteriosa. Hoy el Señor se ha valido de todo lo que está pasando, tanto en el mundo como en la iglesia, para sacar a la luz las intenciones de muchos corazones. En pandemia, tantos que decían que amaban la Eucaristía, ser mártires por Jesús, ser mártires por la Eucaristía, hay que darlo todo por la Eucaristía. Y predicaciones van, predicaciones vienen, discursos van, discursos vienen. Y Dios permitió la pandemia para que salieran a la luz las intenciones de muchos, de los que se acobardaron y se encerraron, y de los que le desobedecieron a la iglesia. Eso lo permitió el Señor, para que nos diéramos cuenta todos quién era verdadero. Y eso bastó. Han venido sucesos y van a seguir ocurriendo, siguen ocurriendo hoy, en los que Dios está permitiendo y se queda como en silencio para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Todo lo que pasó con el Papa Francisco, o ha pasado con el Papa Francisco, Dios se ha permitido eso para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Porque Dios ya está cansado de tanto maquillaje. El Papa Francisco lo ha advertido muchas veces en muchas de sus intervenciones, que muchos hemos llenado la iglesia y la vida cristiana, incluyendo sacerdotes, obispos, incluyendo consagrados, religiosos y religiosas, incluyendo matrimonios supuestamente cristianos, en gente y movimientos que se dicen ser cristianos, católicos fervientes. Dios está permitiendo cosas para que salga tanta hipocresía a la luz y para que nos centremos en la belleza de la vida cristiana, el centro de la vida cristiana, el punto más hermoso, el sol, la luz hermosa de la vida cristiana es Cristo el Señor. Y por eso allí tiene que estar centrada nuestra mirada. Y decir nosotros como el salmista, mientras vamos descubriendo la belleza del Señor en la Eucaristía, cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cómo no sentirse uno feliz ante la presencia eucarística de Jesús?
¿Cómo no gozarnos ante esta gran manifestación del amor de Dios en la Eucaristía? ¿Cómo no decírselo al corazón y gritarle al mundo que el corazón de la vida cristiana se llama Jesús y está en la Eucaristía? Y que todo este evangelio que nos desarrollaron los evangelistas y que los apóstoles nos explicaron, se hace carne en la Eucaristía. Y que todo este amor manifestado por Dios a través de palabras como en una carta en los evangelios, se hace realidad en el altar de la Eucaristía y en cada sagrario. A Dios le gusta así sintetizar las cosas en actos grandes. Tanto amó Dios al mundo que entrega a su único Hijo en el altar del sacrificio, para que cuando Él sea levantado en alto, todos creamos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo el que se relacione con la Eucaristía no desde la letra, desde la norma, desde la ley, sino desde el Espíritu, va a tener la dicha, la alegría y la felicidad de descubrir y experimentar el amor de Dios. Todo el que tenga Cristo Eucaristía como el centro de su vida, como la luz para caminar en medio de la oscuridad, como esa columna de fuego que iluminaba la oscuridad de los israelitas cuando caminaban por el desierto, no va a perecer. Así como el pueblo de Israel no se perdió porque en la noche Dios les alumbraba con una columna de fuego y podían ver el camino. En la Eucaristía nos enseña el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium que en la Eucaristía convergen todos los misterios de la acción salvífica, todos. Por eso en la Eucaristía se celebran todos los sacramentos. Se pueden celebrar todos los sacramentos. El del bautismo, el de la confirmación, el del matrimonio, el del orden, el de la unción de los enfermos y hasta el sacramento penitencial de la confesión. Porque la Eucaristía concentra todos los misterios de la vida salvífica. Y todos los misterios de la historia de la salvación, todos se concentran en los sacramentos. Y todos los sacramentos se concentran a una en el gran sacramento de sacramentos, que es la Eucaristía. Dios nos ha dado un regalo. Nos ha dado la buena nueva que es Cristo y se hace carne para nosotros en el sacrificio de la Eucaristía. No nos dejemos engañar más. Y si hemos caído en estas tendencias, salgamos rápidamente de ellas y busquemos al que es la vida, al que es el camino, al que es la verdad, al único capaz de sanar nuestros corazones y de darnos la libertad, que es Jesús Eucaristía. Por eso no hay nada más grande para nosotros. Aquí está el contenido de la gracia para nosotros, esta que describe San Pedro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora